Antes de entrar en mi tema, dos palabras, cosa breve sobre la preocupación del senador Pedro Arturo Santa Cruz en las acusaciones. Yo hace mucho aprendí a no darle entidad a ciertos sujetos de la política, que como una continuación histórica desde la época de la dictadura y con una mediocridad no superada, hablan constantemente del tema político, los secuestros. Yo no le doy entidad, por eso no los nombro, no les cito personalmente. Y es muy interesante si vamos a discutir, todo hay que discutir. Todo hay que discutir. Todo aquello que valga, que tenga la necesidad de ser discutido, se tiene que discutir. Los secuestros, los asesinatos no son, y esa es la primera discusión política, no son un arma de lucha política. Ese es el punto desde donde debemos de partir en el debate. Y eso lastimosamente tiene una larga historia. Los secuestros empezaron con la dictadura de Stroessner. Los asesinatos empezaron con la dictadura de Stroessner. Y los secuestros y asesinatos siguen con grupos criminales de toda índole, como operan actualmente en ciertas regiones del país. Entonces las responsabilidades políticas son históricas en el Paraguay, pero como le dije antes, no le respondo a ninguno de ellos porque no le voy a dar entidad a esa mediocridad no superada y esa constante, casi inconsciente, o en la inconsciencia, no inconsciente, en la inconsciencia, porque está alojado en el subconsciente seguramente, ese ADN de la dictadura de Stroessner. Voy a mi tema. Presidente, colegas, habrá sido creo que los días 27, 28 y 29 del mes pasado de junio, en donde varias regiones del país fueron duramente afectadas por granizadas, heladas, y eso ha afectado notablemente la producción de agricultores, de pequeños productores, de agricultores, fundamentalmente frutihortícolas. Ellos presentaron el día martes una nota al presidente del Congreso, al senador Salomón, en nombre de casi 5.000 productores que tiene el Consejo Nacional como socios. Y ahí hablaron del impacto que eso ocasionó. Millonarias pérdidas. Fueron afectados cultivos hortícolas como tomate, locote, pepino, zapallitos, algunos en etapa inicial, vegetativa y productiva, como dice la nota. El panorama es oscuro, porque estoy acá hablando de 5.000 socios de un Consejo Nacional, pero estamos hablando de cerca de 7 a 8.000 pequeños productores que fueron impactados con este fenómeno natural. En la nota plantean ellos que realmente la Cámara de Senadores pueda interceder, ya lo hicimos hace 4 meses aproximadamente, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por la poca o nula inversión que tiene esa institución en el sector hortícola principalmente. El tema es grave porque en medio de la pandemia, en medio de la crisis económica, esto evidentemente agrava la situación de los pequeños productores y de los consumidores, porque no nos olvidemos que finalmente esta producción de tomates, locotes, finalmente se consume básicamente o principalmente se consume en la ciudad. Quería hacer referencia a instar
al Ministerio de Agricultura y Ganadería y también a la Secretaría de Emergencia Nacional para que utilice los medios a su alcance para dar respuesta a este sector afectado. Les quiero recordar que con mediación del Senado a principios de este año, entre este gremio al que hacía referencia y el Ministerio de Agricultura y Ganadería se firmó un acuerdo. Lastimosamente ese acuerdo es letra muerta. Entonces a esa grave situación de hace algunos meses se suma el impacto que ha ocasionado estos hechos de fines del mes pasado. Ojalá realmente que el gobierno, que como dije antes tiene casi nada de inversión en el sector de los pequeños productores agrícolas y ante la gravedad de esta situación disponga por lo menos el cumplimiento de los acuerdos firmados que creo recordar eran básicamente 4 programas, que es lo que se había acordado y creo que casi nada, nulo, es el cumplimiento de esos acuerdos. Así es que hacerme eco, presidente, dirigirme al presidente de la República, al ministro de Agricultura y Ganadería. Sé que la Cámara de Diputados, notable la contradicción de la Cámara de Diputados de ayer, sacó un pronunciamiento expresando su preocupación sobre este tema, pero al mismo tiempo, en la misma sesión de ayer, la Cámara de Diputados se ratificó en su posición de rechazar el seguro agrícola para los pequeños productores. Y al ratificarse murió el proyecto. Así de abandonado tiene el Estado a los pequeños productores, o lo que se denomina normalmente como agricultura familiar campesina. Gracias, presidente.